¡Holi! Hoy les traigo un video que vengo prometiendo hace mucho tiempo, que es el tutorial del vest que tejí para el Día de la Madre. Por fin estoy editando, ya había avanzado un poco en la otra casa antes de cambiarme y ya estoy en mi nuevo hogar y un poco más tranquila para seguir avanzando, pero ese es otro tema que voy a dejar para mis vlogs. Este vest lo hice en una talla M aprox y tiene este diseño muy bonito que se llama Houndstooth, que se traduce como pata de gallo, por la forma que tienen las figuritas. Es mucho más clara en los géneros, pero esta es la forma de poder hacerlo también a crochet. Es un punto súper fácil, sin embargo tengo que hacer algunos disclaimers con respecto a este tutorial. Lo primero es que no es un tutorial para principiantes nivel 0. Yo normalmente en mis tutoriales explico muy en detalle cómo hacer cada punto y siempre estoy pensando en que me pueden estar escuchando personas muy principiantes y que las personas que tienen un nivel un poquito más avanzado pueden ir adelantando el video o poniéndolo a una velocidad mayor. Sin embargo, este vez lo tejí un poco en contra del tiempo, así que no me pude preocupar de explicar tan en detalle cada cosa, así que si eres muy principiante y de igual forma vas a ver este tutorial, solamente te pido que tengas la disposición de ir buscando las cosas básicas en tutoriales aparte, porque quizás aquí en este tutorial no te voy a explicar cómo se hace un punto bajo, cómo se hace un punto alto, o no te voy a mostrar tan en detalle cómo hacer las disminuciones, por ejemplo. Así que eso por un lado, y el segundo disclaimer es que esta es la primera vez que yo hice este vest. No era algo que yo había probado antes y que ahora lo grabé para poder enseñarlo. Y eso significa que yo presenté algunos problemas mientras lo estaba tejiendo y que encontré las soluciones en partes más adelantadas del video. No lo tenía todo resuelto desde el principio cuando quise grabar el tutorial. Así que mi recomendación sería que veas el tutorial completo antes de comenzar a tejer, porque hay algunas cositas que solucioné a mitad de camino, algunos problemas que presenté al principio a los que encontré solución en la mitad del video o más hacia adelante. Así que puede ser también interesante que vayas viendo cómo se resuelven estos problemas conmigo, pero también ten en cuenta que este tutorial como que no es tan paso a paso, sino que va a ser un poquito más disperso en ese sentido. Dicho esto, manitos al tejido. Lo primero que hice para poder hacer los cálculos de mi vez es crear una muestra del punto piel de limón con los cambios de color por fila. Estoy usando este material que es Colors de revés derecho, es 100% acrílico y los tonos que voy a usar son gris perla y gris marengo. Aquí recomiendo un crochet número 4. Yo partí la primera muestra con un crochet de 4,5 porque este punto queda bien densito, así que quise probar con uno de 0,5 milímetros más y sentí que seguía quedando muy rígido para mi gusto, así que terminé usando mi ganchillo de 5 milímetros y logré esta muestra que tiene una caída que me gusta más. Esta muestra ya está bloqueada, la bloqueé con vapor sin fijarla con alfileres, simplemente le pasé vapor de forma vertical y una particularidad que tiene este punto es que si vamos cambiando el color en cada fila, terminamos a este lado con un color, luego volvemos con el color siguiente y cuando quiero retomar el siguiente color tengo la hebra a este lado. Entonces lo que podemos hacer es ir llevando la hebra de vuelta en la fila que hagamos con el otro color, pero a mí personalmente no me gusta mucho esa idea. Uno, por la pérdida de material que significaría llevar una hebra de vuelta en cada fila en un vest del ancho del cuerpo, y dos, porque le va a otorgar más rigidez y no me quiero arriesgar además a que esa hebra se vea a través de los puntos. Entonces decidí que cuando trabaje en el vest voy a estar ocupando 2 ovillos por color para mantener un ovillo por color a cada lado, así que lo que hice al tejer esta muestra fue simplemente ir dejando la hebra suelta, cruzándola simplemente para poder lograr la misma textura que voy a tener en mi pieza final. Vas a necesitar que tu muestra cubra al menos 10 por 10 centímetros y que idealmente sea de un tamaño mayor a esos 10 por 10 porque queremos medir los 10 centímetros en una parte más o menos central de la muestra. En mi caso creo que me quedó muy pequeña, así que la haría un poco más grande, pero aquí monté 16 puntos. Así que si ocupas la misma lana y el mismo ganchillo, te recomendaría montar unos 18 o 20 puntos en vez de 16. Entonces tú decide qué cantidad de puntos vas a montar, pero que tu muestra te quede de más de 10 centímetros, ojalá de unos 15 por 15. Y la idea es que puedas hacer muestras con distintos ganchillos para decidir cuál es el resultado que te gusta más. Voy a montar solamente 10 puntos con el fin de este tutorial, pero tú haz la cantidad de cadenas que sean necesarias y ten en cuenta que debe ser un número par de puntos. Ahí tengo 10 cadenas y voy a hacer una más de subida. Vamos a partir desde la segunda cadena desde el ganchillo. Yo voy a tomar el bucle que aparece por debajo de la cadena, pero tú puedes usar el bucle normal. Entonces la segunda cadena por detrás, aquí, voy a hacer un punto bajo. Traigo hebra y cierro en un punto bajo. Puedes marcarlo si consideras que es necesario. Y el siguiente punto es un punto alto. Entonces tomo lazada, inserto mi ganchillo,
En la cadena siguiente traigo lazada, tomo lazada y cierro 2 bucles, tomo lazada y cierro 2 bucles. El siguiente punto es un punto bajo, así que traigo lazada de la siguiente cadena y tomo lazada para cerrar los 2 bucles. El siguiente punto es un punto alto. Y así vamos a continuar hasta el final haciendo punto bajo y punto alto de forma intercalada. Estoy llegando al final, me corresponde hacer un punto alto y voy a preparar mi siguiente hebra para la siguiente fila. Así que voy a comenzar a hacer mi punto alto tomando lazada, trayendo lazada a través de la cadena, cerrando 2 bucles y el último cierre de estos 2 bucles lo voy a hacer con mi siguiente color, con el color más oscuro. Cierro esos 2 bucles, hago una cadena de subida, volteo mi tejido y en esta segunda fila vamos a partir con un punto bajo en el primer punto. En el siguiente punto vamos a hacer un punto alto y así vamos a ir intercalando, igual que en la fila anterior. Sobre cada punto alto de la fila anterior nos corresponde un punto bajo y sobre cada punto bajo de la fila anterior nos corresponde un punto alto. Sé que estos 2 colores no son muy adecuados para hacer un tutorial porque son los que peores se ven, los blancos y los negros. Así que les voy a dejar acá en una tarjetita el link de un tutorial que tengo de punto piel de limón que hago sin cambios de color. Intensifiqué un poquito más la luz, a ver si se ve mejor, y voy a acercar un poquito la cámara. Pero es simplemente ir intercalando punto bajo y punto alto, igual que en la primera fila, solamente que tienes que fijarte que en cada punto alto de la fila anterior tienes que hacer un punto bajo y en cada punto bajo de la fila anterior vas a hacer un punto alto. A medida que vayas avanzando vas a ir afinando un poco el ojo. Si tú extiendes tu muestra, se forman orificios más grandes en los puntos bajos de la fila anterior. Entonces yo sé que al hacer así, si se dilata este orificio es porque ahí corresponde un punto alto. Entonces así voy verificando que no me estoy saltando ningún punto o que no me equivoqué en la secuencia de puntos. Entonces si hago así, se estira aquí el siguiente orificio, por lo tanto el anterior es un punto alto y ahí me corresponde hacer un punto bajo. Y donde está el orificio más dilatado, corresponde un punto alto. Y así hasta el final. Hago mi último punto y lo voy a cerrar con la hebra de mi otro color, que la voy a cruzar por detrás. La voy a dejar bien suelta para que no me recoja la muestra. Y voy a cerrar con esa hebra. Vamos a subir con una cadena. Y si hiciste un número par de cadenas base, siempre vas a empezar con el mismo punto. Si empezaste con un punto bajo en la primera fila, en cada fila vas a estar siempre empezando con un punto bajo. Y así vamos a continuar repitiendo lo mismo durante toda tu muestra. En mi caso solamente empecé a hacer esta muestra, como les decía, con un crochet de 4,5 milímetros y como ya no me estaba gustando lo rígido que era, cambié inmediatamente al de 5 milímetros y fue la única muestra que completé del todo. Tú puedes hacer más muestras con distintos números de ganchillo y es muy importante que a la muestra tú le des el mismo tratamiento que le vas a dar a tu pieza final. Por lo tanto, si vas a bloquear tu prenda, es importante que tu muestra también la bloquees antes de tomar las medidas. No presten atención a mis dibujos horribles y llenos de rayones. Soy buena tejiendo, pero muy mala dibujando. Pero aquí simplemente hice mi dibujito para tener una idea. Le puse Best Mamá porque es para mi mamá. Y como no tengo las medidas de mi mamá y no se las quiero pedir porque quiero que esto sea una sorpresa, me basé en las medidas de la página de Craft Yarn Console. Y sé que mi mamá usa en general una talla M. Normalmente incluso podría ser S, pero como es un Best, dije por último que le quede un poquito grande, no importa. Me interesa más que no le quede apretado. Así que me fui a la talla M y estas son las medidas que me da la página. Las medidas que me interesan. Tiene muchas más medidas corporales, pero tiene la medida del pecho, el largo que va desde aquí hasta la cintura, la medida entre ambos hombros y la sisa. Así que según estas medidas hice todos mis cálculos tomando
las medidas de mi muestra. Entonces lo primero que tú tienes que hacer, perdón el rayón, es en un espacio de 10 por 10 de tu muestra medir cuántas filas de puntos tienes y cuántos puntos tienes en cada fila. Entonces mides los 10 centímetros así y anotas cuántas filas y cuántos puntos tienes. Después de eso, determinas de qué medidas quieres que sea tu prenda final. En mi caso, para el ancho, me baso solamente en la medida del pecho, que en el caso de la talla M es de 91.5 a 96.5. Esto fue una cosa mía nomás, no es que se tenga que hacer así, pero yo la medida del pecho la tomé como 95. A esos 95 yo quiero que además mi prenda tenga una holgura de 10 centímetros. 95 centímetros, le sumé una holgura positiva de 10 centímetros. La holgura positiva es qué tan suelto quiero que quede la prenda. Y como es un vest y es para ponerlo sobre otras prendas, le di una holgura de 10 centímetros. Así que mi prenda va a ser de un ancho de 105 centímetros. Eso es el contorno completo, incluyendo la pieza delantera y la pieza trasera. El largo corporal de la talla M, que es desde el hombro hasta la cintura, es de 44.5. A mi mamá le gustan un poco más las prendas más larguitas, no tan cortas como me gustan a mí. Así que le agregué 5,5 centímetros más para redondear y la dejé de un largo de 50 centímetros. Dentro de estos 50 centímetros, 6 centímetros son solamente del borde de esta parte de acá abajo. Y la sisa de la talla M es de 17.5 a 19 centímetros y tomando la medida mayor le sumé 6 centímetros y la dejé de 25 centímetros. No quiero que sea una sisa pegada a la axila, quiero que tenga un poco más de amplitud. Te estoy dando toda esta información por si tú también quieres adecuar este tejido a otra talla tomando las medidas de la página. No es tan complejo hacerlo en este tipo de diseño, así que puedes tomar tus propias medidas corporales o basarlos en las medidas estándar que salen en la página. Y ahora lo único que nos queda es transformar los centímetros a puntos y para eso vamos a usar las medidas de la muestra. Y para eso solamente se hace regla de 3 simple, así que partiendo por el ancho, que son 105 centímetros todo el contorno, dividido en la mitad para la pieza frontal y pieza trasera, la mitad son 52,5 centímetros. Y en el ancho de mi pieza voy a contar la cantidad de puntos, porque voy a tejer de abajo hacia arriba, ¿cierto? En esta dirección lo que cuento son la cantidad de puntos y en esta dirección lo que cuento son la cantidad de filas. Entonces, si en 10 centímetros tengo 13 puntos, entonces en 52,5, ¿cuántos puntos tengo? Entonces solamente tengo que multiplicar 52,5 por 13 dividido 10. Y eso me da que X es igual a 68,25 puntos, ¿ya? Y tengo que redondear a un número entero de puntos que además sea par, así que lo voy a dejar en 68 puntos de ancho. Entonces ya sé que tengo que montar 68 puntos para la pieza principal. Para el largo, que es de 50 centímetros en total, pero que en verdad son 44 centímetros de la parte principal, más 6 centímetros que son del borde del punto elástico, entonces voy a calcular solamente lo que necesito en estos 44 centímetros. Y de nuevo hago regla de 3 simple. Si en 10 centímetros tengo 11 filas, ¿ya? Si en 10 centímetros tengo 11 filas, ¿cuántas filas tengo en 44 centímetros? Multiplico cruzado, 44 por 11, dividido 10, son 48,4, que lo voy a redondear a 48. Entonces tengo 48 filas en total. Luego hice el mismo ejercicio con 25 y con 19 centímetros. Entonces, si ya sé que para tener mis 44 centímetros de largo necesito 48 filas en total, para la sisa, que son 25 centímetros, hice el mismo ejercicio, 25 por 11 dividido 10 me dio 27,5, y para la parte inferior, que es la parte desde la axila hacia abajo, multiplico 19 centímetros por 11 dividido 10 me da 20,9. Como sé que ambos tienen que sumar 48 filas en total, voy a dejar el 27,5 en 27 filas y el 20,9 en 21 filas. Eso significa que tengo que tejer 21 filas recto y en la fila 22 voy a hacer mis primeras disminuciones. Y ahí voy a hacer las disminuciones para la sisa. No lo tengo definido exactamente cómo lo voy a hacer todavía. Simplemente hice estos cálculos para iniciar y cuando lo esté tejiendo voy a decidir cuántas disminuciones voy a hacer cuando ya tenga un panorama más claro de cómo va quedando.
¿ya? Entonces hay cosas que sí defino desde el principio, pero también hay cosas que voy decidiendo en el camino. Y para el cuello tampoco tengo definido todavía qué profundidad le voy a dar. Sé que quiero que el cuello quede menos profundo que la sisa, así que al menos hasta la parte donde empiezo a hacer las disminuciones de la sisa todavía no me voy a preocupar del cuello. Y creo que voy a tomar como referencia un suéter delgadito que tengo que me lo regaló mi mamá, pero que en realidad se lo compró para ella, así que sé que ese cuello le queda bien. Otra cosa que me toca decidir y que no estoy tan segura todavía es si primero hago el borde de abajo y sobre eso tejo la parte principal hacia arriba, o si tejo la parte principal y desde este bordecito de abajo voy tejiendo el punto elástico, que es lo que normalmente hago yo con más frecuencia. Creo que prefiero tener la idea general del cuerpo del tejido primero y desde ahí hacer el borde. Lo siguiente entonces es que voy a hacer mis 68 cadenas más una de subida y voy a comenzar a tejer recto este punto piel de limón haciendo 68 puntos por fila. Hice mis dos primeras corridas, partí con el color oscuro esta vez porque quiero hacer el borde también de color oscuro y quiero que esa unión no se marque tanto, así que preferí partir con el mismo color con el que voy a hacer el borde elástico. Terminé aquí con mi color claro y aquí es donde voy a hacer lo que les había dicho. Voy a usar una hebra de un ovillo nuevo. Así, voy a hacer una cadena, voy a voltear el tejido y voy a hacer mi primer punto bajo. Y voy a continuar con este nuevo ovillo esta tercera fila. Me da mucha risa que tuve que llegar al extremo de acá y recién me di cuenta que no tiene ningún sentido lo que estaba haciendo. Las rondas siempre parten cada color al mismo lado y terminan en el mismo lado, entonces no me va a servir trabajar con 4 ovillos realmente porque voy a terminar siempre con las hebras grises oscuras a este lado y las voy a necesitar a este otro lado. Entonces no tiene lógica lo que yo había pensado, así que lo que voy a hacer es trabajar con 2 ovillos nomás y voy a ir cortando la hebra al final de cada corrida y esa misma hebra voy a tratar de esconderla inmediatamente en la fila siguiente para no tener que esconder todas esas puntitas al final. Entonces ahora, como necesito hebra del gris claro, corto mi hebra, la uno a este lado. Para eso voy a hacer mi último punto en oscuro, uno la nueva hebra, voy a hacer la cadena, volteo mi tejido. Todavía no he cortado la hebra negra porque la voy a esconder un poquito antes de cortarla. Entonces voy a tejer sobre esta hebra negra. No quiero tejer sobre la blanca también porque me va a quedar muy grueso, así que déjenme ver cómo me las craneo primero. Voy a tejer unos cuantos puntos escondiendo esta hebra. Para eso también tienes que tener claro cuál de tus dos lados vas a dejar del derecho para esconder la hebra por el lado contrario, ¿ya? Yo sé que estoy tejiendo ahora por el revés, quiero que el diseño me quede así por el derecho. Son levemente distintos ambos lados, la figura que se hace por un lado y por el otro. Tejí 2, 4, 6, 8, 9 puntos. Voy a tirar un poquito de la hebra más oscura, corto, tiro nuevamente de mi tejido para que quede escondida y voy a continuar tejiendo normal. No estoy tan segura si es esto lo que quiero hacer, no me soluciona el problema del todo y me da un poco de miedo dejarla simplemente escondida de esa forma sin hacerle un nudito ni nada. Así que en una de esas simplemente voy a estar cortando y las escondo al final con aguja para que queden más seguras. Déjenme pensarlo y veo si llego con alguna otra solución. Mientras tanto voy a seguir tejiendo y cuando se me ocurra algo les voy a volver a grabar un clip para explicarles cómo lo estoy solucionando. Según mi diseño, son 21 filas tejidas recto. Ya tejí 20, me falta la fila 21. Con respecto a las puntitas de la orilla, no encontré ninguna solución totalmente mágica que cubriera todas mis necesidades. Decidí que voy a unir las piezas con punto bajo y en ese punto bajo voy a terminar de esconder algunas hebritas que me van a quedar igual. Y además lo que estoy haciendo es lo siguiente. En el lado en que uno la hebra, o sea, en este caso el gris va desde acá hacia allá, ¿cierto? Porque voy a voltear mi tejido. En este lado dejo una hebra larga. Larga, 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 porque voy a hacer una unión con la hebra que voy a unir en la siguiente fila que me toque con el gris oscuro. Y esa unión quiero que me quede en distinto lugar cada vez, entonces lo único que me importa es como ir variando el largo de la hebra que dejo. Ahí lo van a entender bien. Voy a cerrar entonces con el gris oscuro. Voy a hacer una cadena y voy a voltear mi tejido. Volteé mi tejido y esta es mi hebra gris clarita. Esa la corto
sin dejar una hebra tan larga que me va a servir simplemente para hacer un nudito con la hebra siguiente. Esta fila la voy a tejer con normalidad, parto con mi punto bajo, sigo con punto alto y así hasta el final. Llegué al final de mi fila y voy a cerrar este punto con la hebra gris claro y que también la voy a dejar más o menos larga, ¿ya? Y vamos a hacer una cadena, cortamos nuevamente esta hebra oscura, no tan larga, eso lo hago principalmente porque estoy tratando de no gastar mucho material porque no estoy segura de que me alcance bien, así que no me puedo dar el lujo de dejar tremendas hebras aquí al lado, pero tú puedes dejar una hebra más larga si es que tienes más material. Entonces aquí voy a empezar a hacer disminuciones, entonces voy a partir con 3 disminuciones para probar, para irle dando forma a la sisa, así que en esta fila voy a hacer 3 disminuciones al inicio y 3 disminuciones al final. Aquí como me corresponde un punto bajo, traigo hebra y no cierro ese punto bajo. Y aquí me corresponde un punto alto, así que tomo lazada, traigo lazada a través del punto, cierro 2 bucles y ahora tomo lazada y cierro el punto alto y el punto bajo juntos. ¿Ya? Y ahí ya tengo mi primera disminución. Voy a repetir acá, punto bajo sin cerrar, punto alto sin cerrar y luego cierro todo junto. De nuevo lo mismo, punto bajo sin cerrar, punto alto sin cerrar y cierro todo junto. No estoy tan segura de esto que estoy haciendo. Esa sería una opción. Mi otra opción es retroceder y cerrar esta última fila, que creo que me gusta más esta idea. Cierro la fila 21 y en la fila 22 voy a saltarme 3 puntos y voy a dejar 3 puntos sin tejer también al final. Me salto los 3 primeros puntos y en el cuarto punto me corresponde un punto alto. Tú puedes iniciar como tú quieras. Yo voy a iniciar pasando hebra y haciendo 2 cadenas y tejiendo el punto alto ahí mismo, pero sin cerrarlo porque voy a hacer una disminución. Sin cerrar, ¿ya? Aquí me toca un punto bajo, así que voy a traer hebra y no lo voy a cerrar. Y esta disminución la voy a hacer de 3 puntos para ver cómo me queda. Y el siguiente es un punto alto, así que voy a tejer hasta ahí sin cerrar y ahora cierro todo junto. ¿Ya? E hice mi primera disminución de 3 puntos. Voy a hacer otra disminución más. Me toca un punto bajo y un punto alto, así que tejo el punto alto sin cerrarlo. Y aquí no sé si hacer otra disminución de 3 o una disminución de 2. Yo creo que le voy a hacer de a 2 solamente, ¿ya? De 2 puntos. Así que hice una disminución de 3 puntos y una disminución de 2 puntos, ¿ya? Y voy a continuar trabajando la fila de manera normal. Me toca un punto bajo, punto alto, y estoy escondiendo además la hebra de la puntita que acabo de unir aquí. Cuando me quedan 8 puntos a este lado tengo que comenzar a hacer las disminuciones y las vamos a hacer en espejo. O sea, acá hice una disminución de 3 puntos y una disminución de 2. Entonces acá al final voy a hacer una disminución de 2 y luego una de 3 y voy a dejar 3 puntos libres. Mi primera disminución parte con un punto bajo que no voy a cerrar. Luego me corresponde un punto alto que voy a dejar hasta ahí y luego cierro ambos puntos juntos. Ahí tengo mi primera disminución. Luego me toca un punto bajo sin cerrar, un punto alto sin cerrar y un punto bajo. Y cerramos todo junto y tengo mi disminución de 3 puntos y mis 3 puntos libres. Aquí voy a cambiar de hebra y no me va a funcionar tan bien lo que estaba haciendo. En parte por eso no quería hacer la disminución desde acá, porque quería mostrarles bien este método. Entonces ahora no voy a poder mostrárselos como cuando era en la parte recta. Bueno, lo que estaba haciendo hasta acá es hacer un nudo ruso, me parece mucho que se llama. Mi forma natural de hacer los nudos siempre es cruzando el de la izquierda por encima del de la derecha, así, ¿ya? Entonces hago eso. O sea, doy vuelta el de la izquierda por encima de la hebra de la derecha, paso por debajo y de vuelta hacia arriba.
¿ya? Y acá arriba hago otro nudo. Y lo natural para mi cerebro es pasar siempre el de la izquierda por sobre la derecha, entonces yo sé que en el nudo de arriba tengo que hacerlo al revés de como me es natural. Entonces abajo pasé así, acá arriba paso así, el de la derecha por sobre el de la izquierda. Y le doy la vuelta completa también, así. Y voy a tirar de las hebras largas. Y cuando tengo un nudito así, normalmente trato de que me sobre menos lana de cada lado, que quede lo más a la orilla posible, porque estoy tratando de ocupar el mínimo material posible. ¿Ya? Cuando tengo el nudito así, tiro de las 4 hebras, las de arriba y las de abajo, así, fuerte, fuerte. Tiro las hebras cortas, pego sus buenos tirones a las hebras largas, y cuando está bien asegurado el nudito, corto estas puntitas, que se supone que podemos cortarlas al ras y no pasa nada, pero yo como soy un poquito insegura y no confío todavía al 100% en este nudo, les dejo un pelito ahí, les dejo un pelito. Pero se supone que esto lo puedes cortar al ras y este nudo no se va a desarmar, ¿ya? Y luego hago esto, ¿ven? Y no se va a desarmar, ¿ya? Entonces, eso es lo que estaba haciendo yo acá cuando dejaba esa hebra larga, la uno nuevamente al ovillo y sigo tejiendo con normalidad en la fila de vuelta, ¿ya? Pero en este caso, que cerré mi fila acá y la tengo que empezar más adentro, no sé cómo lo voy a hacer. De hecho, no la debía haber unido para la demostración, pero ya que estamos aquí, voy a simplemente cerrar esta última disminución, ¿cierto? Que ya está cerrada, pero vuelvo a insertar mi ganchillo para poder cerrarla con el color que viene y me va a quedar un hilo ahí cruzado, ya que no era la idea. Pero si estás tejiendo recto todavía, no te va a quedar nada de hilo, te va a quedar todo unido aquí al ladito nomás. Entonces cerré con mi gris oscuro, voy a tirar del gris claro, voy a hacer una cadena y esto lo voy a tener que esconder después cuando haga el punto elasticado de la sisa, voy a ir escondiendo esta hebrita, ¿ya? Pero en tu caso no es necesario que hayas hecho esta unión, simplemente quería mostrarles la unión. Si te vas a saltar puntos, no es necesario que hagas la unión en este cambio de fila. Corto la hebra de gris blanco, no tan larga. La puedo anudar con esta misma hebra negra que me quedó aquí para asegurarla. Y en esta fila voy a hacer 2 disminuciones de 2 puntos. Para saber cómo hacer estas disminuciones, voy a irme al primer punto bajo que pueda identificar bien, como punto bajo normal, sin disminución. Ahí me toca un punto alto, ¿ya? Punto alto, punto bajo. Entonces aquí me tocaría punto alto, punto bajo, ¿ya? Entonces voy a partir con un punto bajo sin cerrar, luego un punto alto sin cerrar y cierro todo junto. Mi primera disminución, segunda disminución de la misma forma y me corresponde punto bajo. Y continuaré con normalidad y haré 2 disminuciones al final de la fila. Aquí si viene el nudito, trato de que quede ese nudito hacia el revés. Este es mi lado del derecho. Así que simplemente trato de que ese nudito acomodarlo para que siempre quede hacia el revés. Esa fue la forma en que fui uniendo hebra en toda la parte de tejido recto. Y recuerden que simplemente fui dejando como una hebra larga al inicio de la fila. Al siguiente inicio de la fila del mismo color, unía la hebra correspondiente a esa fila con la hebra larga que había dejado colgando más abajo. Y al final de cada fila fui dejando una hebra cortita y después les fui haciendo un nudito entre ellas. Esa fue mi solución. Hubo otras filas en que fui escondiendo la hebra en la fila siguiente, pero lo que no quería que ocurriera era tener como toda esta parte más densa justo en el costado del tejido por estarla escondiendo, porque siempre ocurre eso, cuando vas escondiendo hebra a medida que tejes, sí queda un poquito más denso el tejido en esa parte y no quería que fuera continuo eso en todo el tejido hacia arriba. Me quedan 4 puntos aquí al final de la fila, así que me corresponde hacer las disminuciones. Hago entonces un punto bajo sin cerrar, inicio un punto alto
y cierro todo junto, punto bajo sin cerrar, punto alto cerrando todo junto, ¿ya? Aquí no voy a seguir haciendo lo de la hebra larga porque estoy en plenas disminuciones y como que no va a quedar bonito, así que simplemente voy a ir cortando en esta parte de acá hasta que termine de disminuir. Esto que cerré con gris oscuro, en verdad tiene que cerrarlo con gris claro. Ahí, ya, dejo esta hebrita ahí, hago una cadena y volteo el tejido y cortamos la hebra negra o gris oscura más bien, por ahí. Les puedo hacer un nudito a estas dos. Ahí tú te las vas arreglando en verdad. Quizás se te ocurre una idea mejor que la mía. Voy a seguir haciendo 2 disminuciones, ¿ya? Entonces, 1, 2 y continúo normal hasta que me queden 4 puntos para hacer mis disminuciones del final de la fila. Ya tejí mi primera disminución, igual que siempre, voy por la última. Y creo que ya es suficiente con este arco que tengo a cada lado, porque además que esto es duplicado con la pieza de atrás, así que me parece que ya es suficiente como para la axila. Así que voy a continuar tejiendo recto. Para eso voy a retroceder, que de nuevo se me olvidó cambiar de hebra. Y ahora sí voy a ocupar el método que estaba usando antes y ahora sí les voy a poder mostrar de forma más prolija, más bonita. Vamos a dejar una hebra más o menos larga, no tan justa. Ahí sí. La vamos a pasar, vamos a hacer una cadena, vamos a cortar esta otra hebra. Ya, y esta otra hebra la puedo anudar a esta de acá, a cualquier hebrita que me encuentre por ahí. Es casi que temporal esto, simplemente para evitar que mientras tejo se desarme nada, ¿ya? Entonces volteamos el tejido y aquí ya no voy a hacer más disminuciones. Dejo simplemente esta hebra larga que después la voy a unir a la siguiente vez que use el gris oscuro. Y voy a tejer con normalidad. Punto bajo, punto alto, punto bajo, punto alto y así por toda la fila. Estoy tejiendo el último punto de la fila, así que también voy a unir hebra dejando una puntita más o menos extensa. Voy a cerrar con mi nueva hebra, voy a cortar la hebra más oscura por ahí, volteamos el tejido y voy a continuar tejiendo con normalidad, punto bajo y punto alto hasta el final de la fila. Me equivoqué, tuve que grabar esta parte de nuevo, así que tengo esta hebra ya cortada, pero hagamos como que no la he cortado todavía. Vengo tejiendo entonces mi fila de gris clarito. Llego aquí a mi último punto y voy a hacer un punto alto y voy a tomar la hebra larga que dejé en la fila anterior cuando uní gris oscuro a este lado para tejer en este sentido y dejamos esta hebra larga. Entonces esta hebra larga la voy a pasar por encima del ganchillo hacia allá y voy a pasar hebra gris claro. Entonces de esta forma como que acarreo un poquito hacia arriba la hebra oscura. Cierro 2 bucles y mis últimos 2 bucles los voy a cerrar con esta hebra que tengo tomada de aquí abajo, que es la que salía de esta fila anterior de gris oscuro, ¿ya? Entonces ahora esta punta que dejé bien larga la voy a unir con un nudo ruso a la hebra que viene del ovillo. Voy a hacer un nudo como se me da natural, que es el de la izquierda por encima. Oigan, mi uña se me quebró brígido, así muy corta, y se ve horrible seguramente en cámara y no me he fijado mucho, pero se me quebró muy atrás y me duele, así que traten de no mirarla. Y bueno, entonces el nudo se me da más natural hacia este lado y acá arriba lo hago de la forma contraria a la que se me da natural. Entonces el de la derecha lo paso por encima de la hebra de la izquierda, doy la vuelta completa
y tiro de las hebras largas, tratando de que el nudo quede lo más a la orilla posible, y tiras de las 4 hebras, tiras de las patitas cortas, tiras de las patitas largas. Cuando está bien asegurado, cortas. Si te atreves, cortas bien al ras. Si eres como yo, no tan al ras. Lo pruebo siempre cuando ya corté las hebras, que esto no se desarme. Entonces quedé en que cerré mi último punto con gris oscuro, hago una cadena y volteo mi tejido. Entonces así es como uní las hebras negras de este lado. Entonces estoy disminuyendo en realidad la cantidad de hebras que me quedan a la orilla. Entonces voy a continuar con normalidad y según mi diseño me tocan 27 filas desde las disminuciones. Son 27 filas desde las disminuciones. Entonces, esta es mi primera fila de disminuciones. Hasta acá son 21. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Hasta esta de acá, sí. Hasta esta son 21. Hasta esta son 21. Y desde acá hacia arriba son 27. Entonces, lo que voy a hacer ahora es ver desde qué fila me tengo que preocupar del cuello. Y traje este suétercito que tiene un cuello que yo sé que le queda bien a mi mamá. Y además que yo sé que a ella no le gustan los escotes tan profundos porque además es friolenta. Entonces la idea es que le cubra bien su pechito. Y voy a medir la altura de este cuello y voy a sacar el equivalente en filas con regla de 3 simple según las medidas de mi muestra. De profundidad 13 centímetros aprox, pero además le voy a sumar 3 centímetros más por el tema del bordecito de punto elasticado. Ya, entonces voy a hacerlo de 16 centímetros de profundidad. El escote lo quiero de 16 centímetros de profundidad, entonces en 10 centímetros tengo 11 filas. 11 filas. ¿Cuántas filas tengo en 16 centímetros? Multiplico 16 por 11 dividido 10 y me da que x es igual a 17.6. Y tengo que aproximar, obviamente, así que van a ser 18 filas de profundidad el escote. Entonces, como de la sisa hacia arriba tengo 27 filas, o también puedo tomar el total, ya que son 48 filas. El total de mi pieza son 48 filas, menos las 18 filas del escote, son 30 filas. Entonces tengo que llegar hasta la fila 30 sin preocuparme, y desde la 31 hacia arriba voy a hacer esta división y voy a empezar a hacer las disminuciones para cada lado. Y voy a seguir tejiendo recto con normalidad hasta la fila 30. Terminé mi fila 30 y son 48 puntos en total los que tengo después de las disminuciones. Como son 48 puntos, lo divido por la mitad y 24 puntos van a corresponder a un lado y 24 puntos al otro. Entonces marqué el punto 25 para saber que tengo que tejer hasta justo antes de ese marcador. Ahora voy a llegar solamente hasta el punto 24 y voy a ir haciendo disminuciones a este lado para formar el escote en B, y voy a tejer hasta tener 18 filas más, porque son en total 48 filas. Ahora estoy encontrando que me está quedando muy pequeño, como que visualmente la idea que tengo de mi mamá es como un poco más grande que esto, pero medí los puntos y en realidad, claro, está bastante más encogido que lo que va a ser después cuando lo bloquee. Así que estoy confiando que con el proceso de bloqueo esto se va a estirar y va a alcanzar las medidas que tengo presupuestadas según mis cálculos. Entonces, como siempre, este último punto lo voy a cerrar con hebra negra, que es la que tengo de acá abajo. Casi le pongo hebra del ovillo. Voy a deshacer ese último punto para poder subirlo cuando lo teja. Cuando teja el punto voy a subir esta hebra, igual como les mostré anteriormente. Ahí. Y cierro con el gris oscuro. Y hago una cadena. Y voy a hacer el nudo ruso uniéndolo con el otro ovillo, y voy a continuar tejiendo hasta acá y les muestro cuando esté llegando acá al centro. Aquí está mi marcador y tengo 2 puntos libres antes del marcador, así que voy a hacer una disminución en esos 2 puntos libres. Voy a dejar el primer punto bajo sin cerrar y el segundo punto alto sin cerrar y cierro todo junto. Y aquí tenía que cerrar, por supuesto, con el color más claro. Entonces vamos a cerrar con el color más claro. Vamos a dejar una colita más o menos. Cadena. Vamos a
cortar esta hebra y a voltear el tejido. Finalmente lo que hice fue hacer disminuciones fila por medio, porque si no la apertura me estaba quedando demasiado inclinada y el cuello me iba a quedar muy grande. Así que finalmente lo que hice fue ir haciendo disminuciones solamente en las filas donde estaba usando el material oscuro. Así vamos. Y otra cosa importante que me di cuenta es que los ovillos que tengo me van a alcanzar sí o sí, así que ya no voy a tener que dejar puntas tan cortitas con miedo a como gastar demasiado material. Vamos a hacer lo mismo entonces en esta parte del cuello y ahora tengo que empezar por el centro hacia la izquierda tejiendo y vamos a ir haciendo las disminuciones al inicio de cada fila tejida con el color más oscuro. Voy a sacar el marcador primero que todo, voy a hacer un nudo deslizado y voy a hacer mi primera disminución tomando hebra por el primer punto, que es donde me correspondía un punto bajo, sin cerrarlo. Tomo hebra, traigo hebra a través del siguiente punto, cierro 2 bucles y tomo hebra para cerrar todos los bucles que me quedan. Y tengo mi primera disminución. Y voy a continuar con un punto bajo y tejiendo con normalidad, intercalando punto alto y punto bajo por el resto de la fila, sin hacer disminuciones al final de la fila. Llegué al final de la fila, la hebra que salía de acá abajo, de gris perla, ya le hice el nudo ruso. Corté mi hebra negra que termina acá y esta vez la dejé un poquito más larga porque sé que puedo. Y voy a terminar de hacer mi punto alto subiendo esta hebra, ya, y cerrando con el siguiente color. Hago una cadena, volteo y vamos a hacer la siguiente fila hasta llegar al final. Y esta vez voy a ir escondiendo la hebra negra. Este es el revés del tejido, así que la voy a ir escondiendo hacia mí. Y voy a esconder esta hebrita que me quedó del color más oscuro. Y lo estoy haciendo de la siguiente forma. Ya me di cuenta que no me queda tan rígido el tejido, no le cambia tanto como la caída al tejido en las orillas si es que voy escondiendo la hebra, porque además estoy usando un crochet bastante grande para el hilado. Y entre medio, para asegurarla más, la paso por dentro de una hebrita o hago un nudito incluso en la mitad del trayecto y la sigo escondiendo. Entonces así la aseguro aún más, porque yo soy una temerosa de que se me empiece a desarmar el tejido, sobre todo cuando hay tanto cambio de hebra. Eso, voy a continuar con normalidad y en esta fila no hago disminución aquí en el escote. Estoy terminando mi fila, voy a cerrar con la hebra de color oscuro, hacer una cadena, voy a cortar mi hebra de gris perla y esta hebra de gris perla entonces la voy a ir escondiendo esta vez por el lado contrario a mí y no olvidar que aquí sí me toca hacer una disminución. Entonces también parto con punto bajo incompleto, punto alto incompleto y cierro todo junto, ¿ya? Y así vamos a repetir lo mismo hasta terminar nuestra fila número 18 desde el escote. Terminé mi escote, lamentablemente me equivoqué y aquí pasé a hacer una disminución de más en una de las filas de gris perla y siento que sí se nota, como que se ve aparentemente más grande este lado, pero no lo voy a arreglar, no lo voy a solucionar, voy a continuar y además tengo la esperanza de que al momento de hacer los bordes esa diferencia se va a notar mucho menos. Va a ser proporcionalmente menor la diferencia entre un lado y otro. Finalmente me inventé un método más definitivo realmente de cómo ir escondiendo las hebras. Aquí en este lado recto lo hice de esa forma y de hecho esta no la escondí solamente porque se me olvidó. Así que eso se los voy a mostrar en el panel trasero. Ahora voy a tejer mi panel trasero que ya lo llevo avanzado un poco. Así que es simplemente repetir lo mismo que al inicio de este, son 68 cadenas más una de subida y partimos igual con un punto bajo con el color más oscuro en mi caso para que sea igual que el panel frontal y estoy tejiendo recto hasta terminar la fila 21 y en el panel trasero también voy a hacer las disminuciones de la sisa. Y la parte de atrás la voy a seguir tejiendo recta y acá arriba solamente voy a dejar un espacio para el cuellito, voy a dejar un pequeño rebaje sin hacer disminuciones, simplemente voy a dejar 2 filas en que voy a tejer solamente 15 puntos a cada lado. Aquí deberían haber 15 puntos a cada lado, sin embargo como hice una disminución de más, tengo 14 a este lado y tengo 15 puntos a este lado.
Entonces estoy terminando mi fila 18 y esta vez voy a incorporar lana del color oscuro, pero voy a sacar bastante, bastante, para que ojalá en la siguiente fila de color oscuro no me toque hacer el nudo ruso. Esa va a ser la diferencia. Entonces saqué todo esto de hebra. No sé cómo lo hice, pero me pasó en varias filas que le achunté súper justo a la cantidad de lana que tenía que dejar, y por supuesto que ahora que lo hice para el video yo creo que no me va a pasar lo mismo. Pero dejo harta hebra. Hasta hacia acá está, ¿cierto?, la hebra que dejé, y hacia este lado tengo el ovillo, así que con normalidad tejo enrollando la lana que va hacia el ovillo y voy a cerrar mi último punto con esta nueva hebra. Subo, volteo mi tejido, estoy del derecho, así que la colita que corté del gris perla la voy a pasar hacia el revés y voy a tejer con normalidad escondiendo esa hebrita. ¿Ya? Entonces parto con punto bajo y continúo intercalando punto bajo y punto alto hasta el final de la fila. Llegué al final de mi fila y ya vengo ocupando este método hace varias filas atrás. Entonces aquí, por ejemplo, tengo todo el hilado que dejé como extra de mi color gris perla de la fila anterior. ¿Ya? O sea, cuando inicié esta fila tejiendo hacia allá, dejé todo este sobrante. ¿Ya? Entonces ahora voy a tomar eso. Para eso voy a subir la hebra en el último punto alto. Ya paso así, por ejemplo. Ahí ustedes ven cómo hacer los nuditos como quieran. Pero para subirla, para que quede más entrelazada. Y cierro con mi siguiente hebra. Acá sí voy a cortar la hebra negra, o sea, gris oscura, que va hacia el ovillo. Pip. Igual como en el inicio de esta fila que acabo de tejer. Hago una cadena, volteo mi tejido y esta vez tengo que esconder esta hebra negra por el lado del revés, que es el que da hacia mí esta vez. Vamos a seguir tejiendo con este restito que dejé aquí y vamos a ver si me va a alcanzar hasta el final de la fila. Recuerden siempre partir con un punto bajo y no dejar de esconder la hebra. Le puedes hacer un nudito entre medio como les mostré delante, o bien dejar estas hebritas hasta el final ahí sueltas y esconderlas con aguja al final. Cachen, me alcanzó casi justo. Muy buen cálculo. Y aquí al final entonces tengo ahora el montoncito de hebra gris oscura que dejé antes. Así que también en este último punto voy a subir un poco la hebra oscura. Así lo hago yo y vamos a cerrar con hebra oscura, hacer una cadena, voltear y vamos a esconder parte de esta hebrita porque está muy larga, así que no es necesario toda, pero parte de esta hebrita la voy a esconder por detrás mientras tejo la siguiente fila. Y así vas a continuar hasta que tengamos que comenzar con las disminuciones de la sisa, que no las voy a repetir porque ya las mostré en el panel frontal, así que voy a tejer hasta que llegue al cuello y nos vemos. Y por supuesto que van a tener que tener en cuenta que cada 2 filas de cada color van a tener que igual incorporar hebra nueva. Pero al momento de incorporar hebra negra, yo estoy dejando todo esto sobrante para que me alcance para 2 filas sin tener que hacer el nudo ruso. Ustedes vean el método que mejor les funciona, pero a mí me encanta que me esté quedando sin hebras en los lados, excepto esta, porque obvio que algunas se me tenía que olvidar esconder. Y eso, te ahorra mucha pega para el final, así que igual recomiendo esta forma por si quieren probarla. Terminé mi fila 46 y ahora voy a tejer 2 filas dejando un espacio en medio, y el largo de esas filas va a ser igual que la cantidad de puntos que me quedaron después de las disminuciones en el panel frontal. En este caso me equivoqué y en uno de los 2 lados, creo que en este, tengo solamente 14 puntos. Sin embargo, en la parte de atrás voy a hacer los 15 igual, 15 por lado, y luego cuando haga la costura simplemente lo hago calzar. Entonces dejé 15 puntos hacia un lado y 15 puntos hacia el otro, y marqué el punto 16 contando desde cada extremo hacia el centro. El punto 16 contando desde acá, el punto 16 contando desde acá. De esa forma sé que este punto no tengo que incluirlo.
el punto marcado, no lo incluyo y tengo que tejer hasta antes de eso. Entonces termino mi fila gris, retrocedí ahí para hacerles un recordatorio de cómo subo el hilado desde abajo y cierro con el gris oscuro, volteo mi tejido. Este es mi lado del derecho, así que voy a ir escondiendo la hebra por atrás. Voy a hacer una cadena de subida y voy a empezar con normalidad, con punto bajo, punto alto y así intercalando hasta justo antes de llegar a mi marcador. Ya tejí 14 puntos, me toca un punto bajo en el punto 15 y ese lo voy a cerrar con hebra gris perla. No tengo que dejar ningún extra porque esta va a ser mi última fila. Así que no necesito dejar hilado como para una siguiente fila más. Vamos a hacer una cadena. Voy a cortar mi piso oscuro. Volteamos el tejido. Voy a hacer una cadena más porque tengo que partir con punto alto aquí. Estos dos voy a hacerles un nudito. Estas dos puntitas. Y voy a esconder ambas por un pequeño trayecto. Por este lado porque este es mi lado del revés. Punto alto entonces. Punto bajo. Punto alto. Y voy a dejar de esconderlas y luego voy a terminar con la aguja, pero en otra dirección para que no me quede tan pesada esta fila. Y continúo con normalidad hasta el final. Hacemos el último punto, una cadena, cortamos la hebra, tiramos y apretamos el nudito. Ahora tenemos que tejer el otro lado. Para eso vamos a unir hebra oscura. Yo aquí voy a usar este trocito que me sobró de antes porque yo creo que me va a alcanzar. El primer punto que tengo que hacer es un punto alto, así que a mí me gusta hacerlo así. Traigo hebra nomás y subo con 2 cadenas. Hago un punto alto ahí mismo y continúo con normalidad hasta la esquina. Y estoy aprovechando de esconder la misma hebrita, la misma punta de la hebra que acabo de unir. La estoy escondiendo por atrás. Voy a subir la hebra gris perla, que ya la tenía desde acá porque aquí sí dejé harta hebra sobrante al iniciar esta fila. Voy a subir con una cadena, volteamos, tejemos con normalidad esta fila hasta el final, o sea, hasta aquí. Mi último punto bajo, cadenita, y la voy a tirar nomás porque tengo una hebra corta. Apretamos el nudito y tenemos lista nuestra pieza trasera. Ahora solamente nos queda unir ambos paneles y hacer las terminaciones con punto elástico. Los hombros los voy a unir con mattress stitch. No sé cómo se llama en español, pero eso ustedes unan con la costura de su preferencia. Uní ya un lado y voy a unir el siguiente hombro y les voy a mostrar cómo es en caso de que quieran usar lo mismo. Vamos a enhebrar una agujita y lo voy a tomar de esta forma. En este lado tengo 15 puntos en ambos paneles, así que no voy a tener ningún problema. Acá ajusté simplemente en la mitad, en más o menos la mitad del trayecto. Volví a usar por segunda vez el mismo punto desde el panel frontal, que es donde me faltaba un puntito. Y así lo hice calzar. Tengo el lado derecho del tejido hacia arriba y voy a usar esta hebra que ya viene desde aquí, que la dejé larga
terminando esta parte del tejido. Sin embargo, si dejaste una hebra muy corta, no te preocupes, simplemente usa una hebra nueva. Y en mi caso, como sale de este lado mi hebra, voy a empezar pasando por el primer punto del lado contrario del panel frontal. Y voy a tomar de esta forma los puntos, pero también lo puedes hacer así. A mí me parece más fácil tomarlo de esta forma. Y voy a pasar de adentro hacia afuera por el puntito del frente, por el puntito del panel frontal. Y voy a pasar de adentro hacia afuera por el primer punto de este lado. Y como es el primer punto y lo quiero asegurar un poco más, voy a volver a pasar por el mismo punto del panel frontal. ¿Ya? Y luego empiezo a tejer en zigzag. Entonces, avanzo hacia el siguiente punto y siempre de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera en el siguiente punto del otro lado, de adentro hacia afuera acá. No importa que no apretemos todavía, vamos a pasar por algunos puntitos más. Y aquí vamos a tirar de la hebra, sujetando un poco el tejido para que no se recoja. Acomodamos para que no se recoja y continuamos haciendo lo mismo. Cada cierta cantidad de puntos vamos a ir tirando de la hebra. Entonces me toca acá. Tiramos. Ahí pasé a tirar mucho, se me recogió el extremo, así que vuelvo a acomodar hacia atrás. Y así hasta el final. Estoy en mi última pasada por el último punto. Voy a tirar de la hebra y voy a volver a pasar de adentro hacia afuera por el último punto de mi panel posterior. Una vez más, haciendo como un 8 y una vez más, de nuevo, por el último punto del panel frontal. Tiro bien, la escondo por este lado, pasándola entre medio de otras hebritas. A mí me gusta esconder en varias direcciones y eventualmente también hago un nudito, por ejemplo, en el trayecto en que la estoy escondiendo. Ahí. Y continúo. Entonces así queda mega, mega, mega asegurada. Ahí. La tiro. Corto. Y acomodo. Y bueno, escondí la mayor parte de las hebras. Las que estaban en los costados rectos las escondí prácticamente todas, excepto esta donde dejé como estos nudos raros. Que voy a tratar de esconderlo, como entrelazar estas partes con la costura, ¿ya? Y lo otro que me ocurre es que estoy dudando de este cuello, creo que me quedó muy angosto. Me estaba quedando demasiado ancho y creo que lo hice muy angosto ahora. De todas formas, todos estos cálculos los hice con la muestra, así que espero que cuando bloquee el tejido esto sí se amplíe un poco. Y me cuesta calcular porque no es mi talla, entonces me lo pongo en mi cabeza y realmente como que se ve demasiado chico, pero claro, yo normalmente soy talla XL, L o XL, incluso soy 2XL dependiendo del diseño, y este lo estoy haciendo ajustado a una talla M, así que claramente me tiene que quedar chico. Pero me estoy asustando un poco y tampoco sé si este ángulo me conviene como para hacer lo que pretendo hacer ahora, que es un punto elasticado que va a ir recto acá y otro acá, y acá debería entrelazarse ambos lados, y como no es un ángulo recto, no sé qué tan bien va a quedar eso. Pero bueno, voy a unir ahora también con Mattress Stitch los costados.
es un poco diferente cuando estamos usando el costado de los puntos. Así que también se los voy a mostrar por si quieren usar esa técnica para unir. Si no, usen la de su preferencia. Vamos a tener nuestro tejido nuevamente hacia el lado del derecho, hacia afuera. Estoy sacando los marcadores que por alguna razón quedaron puestos para que no estén rozando contra la mesa porque me carga ese sonido. Y aquí sí estoy usando hebra nueva porque no dejé ninguna punta larga como para hacer las costuras. Y voy a usar hebra blanca porque es el color predominante por el lado del derecho. Vamos a partir por acá abajo. Aquí me faltó esconder algunas hebritas, pero las voy a dejar para después. Voy a partir por la primera cadenita que hay acá abajo, ya que estos colores lógicamente no se van a ver tan bien, pero vamos a cruzar por esa cadenita base, que como usé los bucles de abajo de la cadena, me quedan expuestos estos dos bucles de la cadena. Así que voy a pasar desde abajo hacia arriba por esa primera cadena. Voy a dejar una puntita y lo mismo voy a hacer del otro lado. Voy a pasar por la cadena base de este lado, que aparentemente es esta. No, es esta. Es esta. ¿Ya? Voy a volver a pasar por la misma cadena de este otro lado, siempre desde adentro hacia afuera o desde abajo hacia arriba, ¿ya? Y vamos a comenzar a hacer el zigzag. ¿Ya? Entonces voy a identificar acá, aquí tengo mi primer punto bajo en negro, o sea en gris oscuro, que no se nota tan bien, pero donde encuentre una hebrita voy a pasar de abajo hacia arriba. Ahí, como de adentro hacia afuera y de abajo siempre hacia arriba. Ahí. Este es un punto bajo y acá al otro lado voy a tener un punto alto. Así que voy a cruzar por todo el punto alto hacia arriba, por esos dos buclecitos que me quedan ahí en el borde. Entonces ahora en la siguiente fila hay un punto alto y lo vamos a cruzar estos dos bucles del punto alto de abajo hacia arriba. Y voy a cruzar también por esta patita de acá arriba. Y acá al lado tenemos un punto bajo que lo vamos a cruzar de esta forma. La patita de acá más el buclecito que está aquí. Y repetimos. Punto bajo por este lado. Voy a pasar por solo este bucle. Punto alto por acá. Si escuchan un chupeteo, es el ron asqueroso, mi perrito. Después acá tenemos un punto alto, que de nuevo vamos a cruzar por estos dos bucles, los que encuentren ustedes, ¿ya? Como si se ven medio raros y cuesta encontrar, lo importante es que siempre sea de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. Las hebras de las que se puedan sujetar. Y que siempre vayamos correspondiendo filas. Aquí estamos en la fila de gris perla, entonces yo sé que tengo un punto alto a este lado y un punto bajo a este otro lado, donde paso por la patita de abajo del punto bajo y ese buclecito que queda en el borde. Cada cierta cantidad de puntos podemos tomar aquí en la primera ocasión que vamos a tirar, tomamos la hebra que quedó colgando y tiramos de esta otra hebra. Tiramos de ambas hasta que se estira bien y se junta bien todas esas puntadas. Queda bien invisible y la verdad es que ahora yo le he tomado el gusto a este tipo de costuras. Antes solía tejer siempre las costuras
con punto bajo o con punto deslizado. Y desde el proyecto del top de Granny's, que le tomé mucho el gusto a estas costuras cosidas, así que creo que no las voy a dejar más. Me gusta mucho el aspecto. Y además que una vez que me acostumbré, como que ahora me relaja. No es un estrés hacerlas, al contrario. Me parece un poco más entretenido. Aquí tengo un poco un enredo porque hay entrelazadas hebras. Por este cambio que estuve haciendo en las orillas, como entrelazando las hebras que venían de más abajo. Así que cuando esté así como muy confuso, voy a tomar las hebras que pueda nomás. Tratando de no tomar tan de la orilla y como irme un poquito hacia adentro para que eso quede escondido hacia el revés. Y así voy a continuar hasta que termine con ambos costados y luego les voy a mostrar cómo hago la orilla de la sisa y el cuello. Terminé de unir, así quedaron las costuras de los costados. Encuentro que realmente se ve muy hermoso, no tiene ninguna marca, así que recomiendo mucho en realidad que usen el Mattress Stitch. Pasa muy piola, queda muy limpio y por dentro también quedó de esta forma. Es el día siguiente y hay luz de día y eso me gusta mucho para continuar grabando este tutorial. Terminé de hacer el borde de uno de los lados de la sisa. Quería estar totalmente segura de que me gustaba antes de mostrarles. Y sí, me quedo totalmente conforme. Déjenme alejar para mostrar. Se expandió un poquito esto con los puntos de la orilla y no me molesta porque la idea es que justamente después se expanda un poco con el bloqueo. Así que no se preocupen si esto se ve como un poquito como expandido, como gualetudo, no sé cómo llamarlo, gualetudo en buen chileno. Entonces, esto es lo siguiente que vamos a hacer. Yo parto por el borde de abajo para que quede más escondida la unión y vamos a hacer una fila de punto bajo que va a ayudar como a emparejar este bordecito antes de hacer el borde elástico. Y además, como voy a hacer punto bajo, voy a ir escondiendo estas hebritas que me quedaron acá a la orilla. Mira, este por ejemplo no tiene ni un nudo, nada, así que es importante también irlas asegurando. Para eso voy a hacer primero mi punto deslizado y voy a buscar el primer puntito que tengo en el panel posterior. Es ese de ahí. Aquí recuerden que es donde hicimos las disminuciones, entonces sé que tengo 3 puntos antes de las disminuciones. En mi caso, porque dejé 3 puntos libres. Esta es la fila 21. Entonces hago un punto bajo en ese primer punto, un punto bajo en el siguiente punto, un punto bajo en el siguiente punto, ¿ya? Y acá ya empiezan las disminuciones. Ese no lo tengo que tejer porque aquí este está tejido en la siguiente fila, ¿ya? Entonces voy a revisar acá en el borde que está recto, no donde hay disminuciones, cuál es la fila que tiene punto alto al final y cuál es la fila que tiene punto bajo. Las filas que terminan en punto alto acá en el borde son las de gris perla y las filas que terminan en punto bajo en el borde son las filas de gris oscuro. ¿Ya? Entonces tengo punto alto, punto bajo, punto alto, punto bajo, punto alto, punto bajo aquí en el borde. Entonces, en cada fila de punto alto voy a hacer 2 puntos bajos y en cada fila de punto bajo voy a hacer un solo punto bajo. Y como este vest es con colores intercalados, me es más fácil recordar que en cada gris perla tengo que hacer 2 puntos bajos y en los oscuros tengo que hacer solamente uno. Me salto acá y este gris perla voy a hacer 2 puntos bajos ahí donde encuentre un orificio, porque en realidad las disminuciones como que igual siempre se ven un poco raras. A mí me cuesta, así que no sé si hay un lugar exacto correcto donde deberías hacer el punto bajo. Yo últimamente trato de no complicarme tanto y lo hago donde encuentre un orificio, ¿ya? Ahí encontré otro orificio más. Voy a hacer el siguiente punto bajo. Entonces aquí tengo mis 2 puntos bajos que corresponden a la fila de gris perla. Después voy a hacer un solo punto bajo acá, en el siguiente punto.
escondiendo la hebrita que estoy trayendo de acá. En el siguiente voy a hacer 2. 1, 2, en el siguiente 1. Y acá ya terminé las partes de las disminuciones, así que ya va a ser un poco más fácil. En la parte recta se ven claramente 2 orificios donde hay puntos altos, así que hago 1 en cada orificio. 1, 2, 1 en la fila de gris oscuro y así. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Cuando llegamos al siguiente panel, porque aquí vengo tejiendo, ¿cierto?, por el panel trasero, porque estoy en el brazo derecho, así que cuando paso hacia el panel frontal se van a invertir los puntos altos y los puntos bajos. Entonces ahora voy a tener puntos bajos en las orillas de las filas de gris perla y voy a tener puntos altos en las orillas de las filas de gris oscuro. Ya terminé mi panel trasero con puntos bajos de orilla y voy a hacer un solo punto bajo en la orilla del gris perla y 2 puntos bajos en la orilla del gris oscuro. 1 y acá 1, 2, 1, 1, 2. Y así vamos a continuar hasta que terminemos. Terminé de tejer la orilla de la parte de los aumentos y aquí recuerden que tenemos 1, 2, 3 puntos de la fila 21 del panel frontal en este caso y vamos a tejer un punto bajo en cada uno de ellos. 1, 2, 3 y vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto bajo. Siento que siempre se ve muy mal estos colores, así que me estoy insegurizando mucho con este tutorial. Espero que se note algo, pero simplemente busca ese primer punto bajo, ahí donde tenemos el nudito deslizado, y vamos a hacer un punto deslizado. ¿Ya? Ese punto deslizado sí lo voy a usar, sí voy a tejer ahí, así que no nos olvidemos de eso cuando demos la vuelta. Y aquí lo que voy a hacer es subir con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Me salto la primera y desde la segunda, usando el bucle posterior de la cadena, que es el que siempre uso, que está aquí abajito, ¿ya? Desde ahí, desde el segundo, vamos a hacer punto deslizado. 1, perdón si suena mi lavadora. 2, esperemos que no, que el micrófono haga lo suyo. 3 y 4, ¿ya? Entonces, nos devolvemos con esos 4 puntos deslizados y voy a tejer en el mismo lugar de donde salieron las cadenas. Voy a hacer un punto deslizado ahí, en ese primer punto bajo. Un punto deslizado. Y un punto deslizado en el siguiente punto bajo de esta orilla, de la sisa, ¿ya? Hago mis 2 puntos deslizados, volteo el tejido en esta dirección. En esta dirección me gusta voltearlo a mí cuando estoy tejiendo bordes, ¿ya? Entonces vengo tejiendo así y en vez de voltear de esta forma, volteo de esta otra forma, ¿ya? Así, pa acá.
No sé cómo más explicarlo. Volteo así porque me gusta más cómo queda la hebra por este lado, esta hebra, ¿ya? Entonces me salto esos 2 puntos deslizados que hice en los puntos bajos recientemente, que son como mis puntos de subida de cada fila. 1, 2. Y en el tercero voy a tejer un punto deslizado con lazada. Entonces tomo lazada, me salto esos 2 y en el tercer puntito voy a tomar solamente el bucle trasero, voy a traer hebra y la paso por todos los bucles, esa misma hebra. ¿Ya? No vuelvo a tomar hebra, no lo confundan con un punto, con un medio punto alto. Tomo lazada, inserto el ganchillo solamente en el bucle trasero, traigo lazada a través de ese bucle y esa misma lazada la paso por los otros 2, ¿ya? Esto lo enseñé en el tutorial de puntos que parecen palillo, así que lo voy a dejar aquí en una tarjetita también, espero que no se me olvide, porque se ve mucho mejor que acá. ¿Ya? Así que ahí lo pueden ver en más detalle si no saben hacer este punto. Hice mis 4 puntos deslizados con lazada, subimos con una cadena, volteamos nuevamente. Y este volteo lo hago normal, como lo hago siempre, hacia el mismo lado que lo hago siempre. Y vamos a hacer punto deslizado sin lazada en el bucle posterior solamente. ¿Ya? Bucle trasero. 4 puntos deslizados. Llego acá y ahora sí voy a tejer en el siguiente punto, no en este, que es de donde acabo de levantar la fila que hice de punto deslizado con lazada, ¿ya? Hice mi último punto deslizado en el borde acá, en este punto bajo. En el siguiente voy a hacer un punto deslizado y en el siguiente voy a hacer otro punto deslizado. Y así vamos a ir avanzando por el bordecito de la sisa. Y vamos a voltear en este sentido y vamos a hacer punto deslizado con lazada desde el revés. ¿Ya? Punto deslizado con lazada desde el revés del tejido y punto deslizado sin lazada desde el derecho. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Si lo están haciendo al revés es porque está mal. Entonces, en ambas sisas tengan en cuenta que el punto bajo del borde se hace desde el lado derecho del tejido y que una vez que unes este borde de punto bajo, comienzas a tejer y siempre avanzas hacia la izquierda. De esa forma vas tejiendo los puntos deslizados desde el derecho del tejido cada vez que vas uniendo acá al borde. Ya cada vez que termino una fila por el derecho, o sea, cada vez que termino una fila de puntos deslizados sin lazada, voy a estar uniendo con punto deslizado a 2 puntos de acá del borde y avanzando siempre hacia la izquierda. Esa es la forma correcta de hacerlo. De nuevo estoy terminando una fila de punto deslizado sin lazada en el bucle trasero siempre. Y al llegar acá al final, o sea, cuando ya tengo que unir al borde, ese no lo tejo, ese que ya está tejido, y hago 2 puntos deslizados en los siguientes 2 puntos bajos. Volteo y hago punto deslizado con lazada en la fila siguiente. Una cosa que se me olvidó mencionar antes es que el último punto de la orilla lo hago tomando ambos bucles para que ese bordecito me quede un poco más recto. No es que esté incorrecto tomarlo en el bucle trasero solamente, pero te va a quedar un poquito más prolijo el bordecito si lo tomas en ambos bucles. Y así vamos a continuar hasta dar toda la vuelta a la sisa. Acabo de hacer mi última fila de punto deslizado con lazada hasta el final. Hice mi cadena, volteo y aquí ya tejí este último punto bajo y me queda este bucle que es el punto deslizado que hice para unir el borde de punto bajo y ese bucle lo voy a tejer también. Entonces me voy a devolver con punto deslizado normal como siempre
3, 4. Voy a hacer un punto deslizado en ese punto deslizado del borde, ya no confundir con este punto que ya está tejido. Ese es mi último punto bajo del borde. En ese punto deslizado hago mi último punto deslizado, hago una cadena y en mi caso voy a cortar la hebra porque voy a hacer la costura con aguja lanera. Es opcional, tú puedes hacer la costura tejida con punto deslizado nuevamente o con punto bajo, como sea de tu preferencia. Tiro de mi hebra entonces y aprieto el nudito y voy a enhebrar mi aguja y esta vez voy a hacer el whip stitch para esta costura. El mattress stitch es más apto para costuras que tienen que soportar más peso, entonces por ejemplo para los hombros es como lo más indicado. En el caso del whip stitch es un punto que solamente vamos a ir cosiendo en una sola dirección, cruzando ambos lados, y es una costura que es menos fuerte, entonces no está indicada como para lugares que necesiten soportar más peso, ¿ya? Y este es el caso de una costura que no va a estar soportando mucho peso y además es cortita, así que, y queda bastante bien, me gustó mucho cómo quedó este lado, apenas se nota. No sé nada en verdad, así que de esa forma lo voy a hacer. Para eso voy a identificar las 4 cadenas iniciales desde el lado que partimos nuestro punto elasticado, ¿ya? Como ocupé el bucle de abajo de esas cadenitas, me quedaron expuestos los 2 bucles normales de la cadenita. 1, 2, 3, 4. A mí también me cuesta verlos por el color de la lana, así que los identifico primero. Ahí tengo mis 4 puntitos, mis 4 cadenas, y esas son las que vamos a usar. Y de este lado también voy a identificar mis últimos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Voy a ingresar primero por el 1, 2, 3, 4, por el cuarto punto de las cadenas con las que comencé. Los buclecitos que están expuestos de las cadenas, paso por debajo y voy a volver a mi cuarto punto de este lado. Y voy a volver a pasar por las mismas cadenitas del frente, ¿ya? Eso solamente como para asegurar bien esa hebrita. Y luego voy a continuar normal pasando por el segundo puntito de acá o tercer puntito, dependiendo de hacia qué lado cuentes. Tercer puntito, tercera cadena del otro lado, segundo puntito de acá, segunda cadena del otro lado, ahí. Y el último pasando por ambos lados. Tiro bien, sin que se me recoja. Tiro la hebra y voy a volver a pasar por el extremo de ambos lados y quedó lista mi costura. Ahora solamente me queda esconder esta hebra, así que me voy a meter entre medio de los puntitos. Y en el trayecto a mí siempre me gusta hacer un nudito, un nudo y continúo escondiendo. Vamos a ir por el cuello ahora, pero antes quiero pedirles que si llegaron hasta aquí, me pongan algún comentario con un emoji, pónganme una florcita, alguna cosita para que me ayuden a que este video le vaya bien. Y por favor denle like a este video si les está gustando lo que ven. Y por supuesto un recordatorio de que se suscriban si les gustan mis videos y mis tutoriales para que puedan ver más y no se pierdan de nada en el futuro. Entonces acá en el cuello hay distintas formas de hacerlo. Hay una que es como uniéndolo acá al medio y hay una que es como con el punto elasticado entrecruzadito aquí al frente. Yo lo voy a hacer entrecruzado porque me gusta más cómo se ve y quiero que me quede por encima el lado derecho del cuello. O sea, esto es mi lado izquierdo porque lo estoy mirando de frente. Y lo otro que estoy tomando en consideración es que cuando estoy haciendo este punto elasticado, ¿cierto? Y estoy uniendo con punto deslizado al borde, siempre se avanza hacia la izquierda, como les comenté antes, porque la unión la tengo que estar haciendo siempre por el lado del derecho para que quede bonito, porque por el lado del revés queda de esta forma. Entonces, si quiero partir de aquí hacia allá,
significa que quiero terminar con mi borde de punto bajo a este lado para no tener que cortar hebra, ¿ya? Pero eso también significa que el punto bajo lo voy a tener que hacer del revés. Entonces eso es lo que estoy decidiendo ahora. Y si lo hago del derecho voy a tener que cortar hebra o bien voy a tener que unir acá y continuar eso. Eso también podría hacerlo. Ya. Yo creo que esa es la decisión. Voy a hacer punto bajo aquí en el borde. Ya, entonces aquí lo que voy a hacer es irme fijando en el último punto que tengo en cada fila. Y aquí son casi puras disminuciones y para mi cerebrito, para mis ojos es más difícil. Entonces no me voy a complicar tanto. Y donde haya dos agujeros voy a hacer dos puntos bajos. Y donde haya uno solo voy a hacer un solo punto bajo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, esto para mí es 1. ¿Ya? Y que de hecho también te puedes fijar como en los puntos anteriores. Este es un punto alto, un punto bajo, este correspondía a un punto alto y este un punto bajo, el de la orilla. Entonces está bien que ahí vaya un solo punto bajo. Acá es un punto alto, entonces van a ir 1 y 2, dos puntos bajos. Acá tengo un solo orificio, un punto bajo. Acá tengo este un punto alto y este un punto bajo, entonces este es un solo punto bajo. No tengo más que un orificio. Y así, ¿ya? Ahí tú tienes que ver cómo los distribuyes. En mi caso lo voy a hacer así. Y aquí, si es que te confundes, puedes mirar los puntos anteriores. Este es un punto alto, aquí un punto bajo. Entonces el de la orilla era un punto alto. Entonces tengo dos orificios. Que esta es mi cadena de subida, de hecho. Ya, entonces voy a usar esa cadena de subida. 1, 2. Voy a partir con un nudo deslizado como siempre. Voy a hacer mi primer punto bajo aquí en la fila de gris oscuro. Y recuerden que si tienes hebritas puedes irlas aprovechando de esconder dentro de este borde de punto bajo. ¿Ya? Un punto bajo. En el siguiente voy a hacer 1, 2. En el siguiente voy a hacer 1. Siguiente 1. En el siguiente es 1, 2. El siguiente 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2. Si se ven enredados porque estoy amuñando estas puntitas. Ahí las estiré, entonces quedaron escondidas. Seguimos con 1, 1, 1, 2, 1. Quiero que me quede escondido eso, que está raro ahí, hay un nudito. Entonces puedo tomar ese nudito, miren lo que voy a hacer. El nudito aquí me quedó desfavorablemente hacia adelante, entonces lo voy a meter hacia atrás, lo voy a tomar con el ganchillo por atrás para, para, para que me quede por atrás más escondido. 1, 2, 1, 1. Entonces ya estoy viendo que se repite siempre 1, 1, 2, 2, 1, 1. Y acá al principio partió raro porque en alguna parte hice alguna disminución de más, que este fue el lado falladito. Continuamos. Aquí tenemos punto alto, así que son 2. Otro punto alto son 2. Y acá ya llegué a mi unión del hombro. Entonces paso al panel posterior. Y aquí tengo un punto alto. Así que voy a hacer 2 puntos bajos. Aquí tengo un punto bajo en la orilla. Así que voy a hacer un punto bajo solamente. Este es el lugar donde está tejido ese punto bajo gris oscuro, así que no lo tengo que tejer. Y voy a pasar al siguiente punto.
está por atrás por la espalda, y voy a continuar tejiendo cada punto hasta llegar al otro lado. Hasta acá, ¿cierto? Y luego voy a seguir tejiendo los laterales hasta llegar de vuelta a la punta inferior del cuello. Ya di la vuelta completa. Este fue el lado en donde cometí el error, donde hice una disminución de más, y eso probablemente provocó que una fila que tenía que terminar en punto bajo terminó en punto alto realmente. Entonces tengo 27 puntos de este lado, desde esta esquina hasta el hombro, y 26 puntos de este otro. Así que puedo hacer uno más acá o simplemente dejarlo así, porque en verdad no va a afectar mucho un punto más o menos, va a significar simplemente una fila menos de punto elasticado. Así que lo voy a dejar simplemente así. Estoy contenta con el resultado en el sentido de la amplitud del cuello, no quedó rígida, así que voy a comenzar a hacer el punto elasticado. Terminando esta fila de punto bajo, no voy a hacer un punto deslizado en el primer punto bajo porque me va a quedar un orificio ahí que no me gusta. Entonces lo que voy a hacer es hacer un punto deslizado acá, que es en mi fila 21 del panel frontal. ¿Ya? O sea, este punto ya está tejido con la siguiente fila, que es la primera fila de disminuciones de mi cuello en B, ¿ya? Entonces, en ese punto que está tejido hacia el lado izquierdo, mirándolo de frente, desde donde está tejida esa primera disminución, acá, ahí voy a hacer un punto deslizado, ¿ya? Y luego voy a hacer un punto deslizado en mi primer punto bajo del bordecito que acabo de tejer. Entonces ahí sí, hago mi primer punto deslizado y voy a hacer 5 cadenas. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que en la sisa, tejiendo punto deslizado por el derecho y punto deslizado con lazada por el revés. Partimos desde la segunda cadena, entonces siempre van a ser 4 puntos en cada fila de punto elasticado. 1, 2, 3, 4. Y nuevamente aquí en mi primera fila sí voy a tejer en el mismo lugar de donde salió mi cadena, un punto deslizado y un punto deslizado en el punto siguiente. Volteo mi tejido hacia este sentido, me salto esos 2 puntos deslizados que acabo de hacer para unir al borde, y solamente usando el bucle trasero hago punto deslizado con lazada hasta el final de esta fila, y en el último punto tomo ambos bucles para que el borde quede más bonito. Y subo con una cadena, volteo hacia el otro lado y hago punto deslizado hasta el final. 1, 2, 3, 4. Y aquí no vuelvo a tejer en el mismo lugar, sino que paso al siguiente punto bajo y hago un punto deslizado y otro punto deslizado en el siguiente punto bajo. Ya, este fue un pequeño recordatorio, pero en realidad es exactamente lo mismo que hicimos en la sisa. Y voy a continuar haciendo lo mismo hasta llegar a la esquina por el otro lado de mi cuello. Llegué a mi última fila y volvemos a la luz artificial. Perdónenme por los cambios de luz todo el video. Estoy por tejer mi última fila, que es de punto deslizado, 2, 3, 4 puntos deslizados, y aquí me queda mi último punto bajo, así que lo voy a tejer. En caso de que no hayas terminado en punto deslizado y tengas todavía un punto bajo más, tienes que hacer otro punto deslizado en ese punto bajo y volver con punto deslizado con lazada una fila más, y la terminas acá y cortas la hebra. En este caso, como terminé en este lado de la fila pegado al escote del panel frontal, voy a pasar por aquí, por el primer punto bajo donde tejí la primera hilera de mi punto elasticado, ¿ya? Recuerden que aquí hicimos el punto deslizado antes de sacar las cadenas hacia arriba, y luego volvimos y tejimos un punto deslizado ahí mismo, ¿ya? Entonces este primer orificio
corresponde a nuestra primera fila. Ahí vamos a insertar nuestro crochet y vamos a pasar también el ganchillo por el primer punto que está pegado a este lado, ¿ya? O sea, cuento 1, 2, 3, 4. Vamos a pasar el ganchillo en este sentido, ¿ya? De adelante hacia atrás. En 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Entonces, primero vamos a pasarlo por el punto que está más hacia adentro, tomando ambos bucles. Puedes ocupar el ganchito, es más fácil que con la punta del ganchillo. Ahí traemos lazada a través de todo, a través de ese punto. Esto nos va a costar un poquito, pero vale la pena. A través de ambos bucles, ahí, y por el punto bajo de acá, y cerramos ese punto deslizado. Voy a apretarlo un poquito porque me quedó muy dilatado y voy a pasar al siguiente orificio, que es el siguiente punto bajo. Vamos a dejar la hebra aquí, por este lado, no acá, ¿ya? Tenemos que dejar a este lado. Vamos a pasar el ganchillo entonces por el siguiente punto, por los dos bucles, ahí, y nuevamente traemos hebra a través de ese punto. Puede ser más fácil tomando una parte del cuellito antes y la otra después. Entonces ahí y acá, y cerramos el punto deslizado de superficie. Siguiente orificio, el hilado por abajo, tomamos el siguiente punto, pasamos hebra. Y el último, siguiente orificio, el último puntito de la esquina, ahí, y traemos hebra pasando por todo y por el buclecito y cerramos ese punto bajo. Entonces ahí tenemos unido el primer borde del cuello y ahora tenemos que unir este otro borde, que puede ser también con punto deslizado o puede ser con aguja. Yo lo voy a hacer con aguja porque no quiero que me quede como doble punto deslizado, quiero que esa marquita me quede solo hacia allá. Entonces, para cerrar esto, voy a insertar el ganchillo en el siguiente orificio, ahí. Voy a traer hebra, voy a cerrar ese punto deslizado, vamos a cortar esta hebra, a tirarla completa, ¿ya? Y la vamos a pasar de vuelta por el mismo orificio hacia atrás, por ese último orificio donde hicimos el punto deslizado. La pasamos hacia atrás y podemos esconderla con una agujita. Ahí me quedó la unión. Apenas se nota en cámara, pero sí se genera como una espiguita, ahí muy pequeñita, que está hecha como por los puntos deslizados. Enhebré mi aguja nuevamente con hilado nuevo y voy a partir haciendo un nudito aquí en cualquier parte acá atrás. Un nudito. ¿Ya? Y voy a simplemente coser este lado. Tú también lo puedes hacer con punto deslizado de superficie si prefieres. Voy a pasar por la primera cadena del borde, voy a insertar por el punto bajo y voy a sacar la aguja un poquito más interna en cualquier lugar. Segundo punto y vamos a pasar por el siguiente orificio del punto bajo y a sacar la aguja por ahí. El tercer punto, el tercer hoyito y el cuarto punto
en el cuarto hoyito. Acá. Ya, voy a tirar. Voy a pasar nuevamente por esta esquinita para asegurar. Y voy a pasar nuevamente hacia atrás por el mismo orificio. Y voy a asegurar a este lado con un nudito. Por aquí. Por aquí, por aquí. Y vamos a esconder esta hebra. Y está listo el cuello. Me falta, creo, esconder una que otra hebrita por ahí. Pero está listo mi cuello. Se ve muy pequeño, así que me tiene un poco asustada, pero todavía estoy pensando que el bloqueo lo va a arreglar. Y además yo elegí hacer el cuello pequeño, recuerden, porque a mi mamá no le gustan los escotes muy profundos. Siempre dice que ella necesita calorcito aquí en el pecho. Así que por esa razón lo hice de esta forma, porque la conozco y tiene sus mañas con la ropa. Y en todo caso, antes de coser el cuello, yo lo sujeté así con la mano y me lo probé como que esto estuviera pegado, para ver si mi cabeza cabía. Y ahora me lo volví a poner en la cabeza para ver si se expandía suficiente y me cabe perfectamente, así que si me cabe a mi mamá aún más, ¿ya? Así que en realidad es más como que siento que se ve pequeñito, pero de que le va a quedar, le va a quedar. Así que confiemos en la muestra y en el bloqueo. Me faltaría entonces solamente hacer el borde inferior. Este lo voy a hacer más grueso. Como estos son 4 puntos, yo creo que lo voy a hacer de 8 o de 10. Voy a probar con 10 y si es demasiado lo voy a cambiar. Vamos a hacer exactamente lo mismo, con la diferencia de que acá no voy a necesitar hacer una fila de punto bajo. Voy a directamente trabajar en las cadenas de base. Voy a partir con el borde inferior entonces, y en mi caso voy a hacer la unión del punto elasticado al lado izquierdo del cuerpo. Me gusta más que atrás en caso de que quede algún tipo de costura. Encuentro que es menos visible al lado izquierdo, o sea, a uno de los costados, y siempre se ocupa el izquierdo como, no sé, cosas de diseño, de las pocas cosas que cacho. En cambio atrás lo encuentro mucho más visible, que quede una costura así como en la mitad de atrás. Voy a insertar mi ganchillo en la primera cadena, que es donde está el nudito. Voy a traer hebra. Voy a hacer 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y usando el buclecito posterior como siempre, voy a hacer punto deslizado desde la segunda cadena. Entonces 1, 2, en la segunda volteo el bucle que está acá abajo. Punto deslizado hasta el final. En verdad recomiendo mucho que si nunca has hecho punto deslizado, veas mi tutorial o mis tutoriales anteriores donde mostré distintos puntos elasticados, porque hay algunas cosas importantes, como por ejemplo que tienes que mantener floja la tensión, algunas cositas a considerar, porque este punto, cuando nunca lo has hecho, hay personas a las que les cuesta mucho y les empieza a quedar muy apretado y les empieza a costar mucho pasar el crochet, ¿ya? Así que si has tenido ese tipo de problemas tratando de hacer este punto, te recomiendo mucho que antes vayas a esos tutoriales y después vuelvas a esta parte. 2, 4, 6, 8, 10. Ya hice mis 10 puntos. Verifico entonces que tengo mis 10 puntos y voy a unir en el mismo lugar, en esa primera cadena, con un punto deslizado, y voy a pasar al siguiente, y voy a pasar la siguiente cadena tomando estos bucles que dejé libres porque trabajé siempre con el bucle de abajo de la cadena. Así que traigo hebra a través de esos dos bucles y hago un punto deslizado, ¿ya? Volteo y vamos a ir haciendo lo mismo que los otros bordes que ya hicimos antes, pero esta vez lo voy a hacer con 10 puntos, ¿ya? Siempre saltamos esos dos puntos deslizados que acabamos de hacer. Desde el tercer puntito vamos haciendo un punto deslizado con lazada solamente en el bucle
posterior y recuerden que el último punto lo hago tomando ambos bucles para que el borde me quede más recto. Otra cosa que se me vino a la cabeza recién es que hay mucha gente que van a ver que siempre reduce un tamaño de crochet para los puntos elasticados. Yo no siempre hago eso. En este caso estoy usando el mismo porque además no quiero que se me recoja tanto la parte inferior. No quiero que me quede como más angosta. Quiero que me quede bastante recto el vest. Así que voy a seguir usando el mismo ganchillo, ¿ya? Recuerden que la siguiente fila entonces subimos con una cadena y hacemos punto deslizado solo en el bucle trasero, toda la fila. Y que terminando esta fila no hago un punto deslizado en el mismo lugar que el punto deslizado anterior, sino que en el siguiente. En el único lugar que hago punto deslizado en el mismo lugar que en el anterior es en esa primera fila, porque para mí las cadenas no cuentan como fila. Entonces la siguiente la uno al mismo lugar que las cadenas. Entonces hacemos 2 puntos deslizados, mi segundo, volteo hacia este lado y ahora me toca una fila de puntos deslizados con lazada y así vamos a continuar. Fila de puntos deslizados con lazada por el revés y filas de puntos deslizados sin lazada por el derecho, siempre trabajando en el bucle posterior, excepto en los puntos del borde donde tomo ambos bucles. Les veo entonces cuando termine todo el borde inferior de mi vest. Ya nomás terminé de tejer el borde y solamente me falta unirlo. Quería mostrarles que esta vez no tejí en ese punto deslizado del borde de punto bajo. En el caso de la sisa sí lo hice porque los puntos bajos tienden a quedar un poco más separados por estar tejidos en el costado de los puntos del cuerpo, ¿ya? He estado peleando todo el tutorial con estos pelitos de pello. Espero sepan perdonar si es que se asoman algunos por ahí, no puedo evitarlo. Así que aquí tejí solamente los puntos que corresponden y terminé de tejer en el extremo inferior, así que simplemente hice el nudito correspondiente y ahora voy a unir con whip stitch, igual que en la sisa, dando vuelta a esto y haciéndolo desde el revés, desde fuera hacia adentro. Voy a estar pasando en una sola dirección todo el rato. De hecho lo voy a poner así porque voy a estar pasando en esta dirección. Como terminé a este lado, voy a pasar por la primera cadena del extremo en este lado, que está ahí. ¿Ya? Voy a pasar por el primer punto de este otro lado de donde está el nudito. Y voy a pasar nuevamente por la misma cadena. Y ahora sí vamos a ir avanzando punto por punto. El segundo punto y la segunda cadena. Tercer punto y tercera cadena. No es necesario ir apretando tanto, cada cierta cantidad de puntos. Yo voy apretando. Ahí, pip, apretamos. Y continúo. No apretar demasiado para que no se encoja, para que no se recoja. Y así hasta el final. Terminé mi unión. Así quedó por el derecho. Me gustaría corregir una cosita que queda ahí, que cuando coso la costura hacia el otro lado, normalmente corrijo ahí ese extremo, pero como la cosí hacia adentro, el extremo me quedó del lado contrario, así que voy a esconder la hebra aprovechando de devolverla hacia el extremo inferior. Y aquí en el extremo voy a corregir pasando por el very extremo para juntar esas puntitas. Ya es una tonterita, pero si no, mi cerebrito no queda contento. Y volvemos a esconder. Voy a hacer un nudito pasando hebra por el mismo lugar y luego el nudito. Y voy a esconder un poco más y corto la hebra. Y así solamente me queda esconder las hebras y bloquear el tejido. Así que yo creo que voy a grabar como un time lapse del bloqueo
para que puedan apreciar cómo se va relajando esto. A mí me queda muy ajustado porque no es de mi talla, pero quiero que podamos apreciar el cambio entre antes y después del bloqueo. Todavía no escondo las hilachas, así que así más o menos me queda. Se me sube bastante y vamos a ver qué tanto se relaja con el bloqueo con vapor. Ahí bloqueé un solo lado y se nota claramente que está más largo. Esta parte de aquí, ¿verdad? Vamos a continuar por el otro lado y por la espalda. ¿Qué quieren que les diga? Estoy enamorada, me lo quiero dejar para mí. Miren qué lindo. No, es que después del bloqueo me calza mucho mejor. Ya no se me sube como antes. Sí me sigue quedando cortito y claramente yo me lo haría un poco más grande para mi talla. Pero por el ajuste que tiene en mi cuerpo, creo que le achonté con las medidas y le va a quedar muy bien a mi mamá, porque más o menos así me queda su ropa. Onda como que me cabe, pero no me queda cómoda 100%. Me gusta la idea de que a ella le queden más rebajadas las axilas y que le quede un poquito más rebajado el escote también. Ella tiene menos busto, así que creo que le va a quedar bastante bonito. Ay, mañana se lo entrego y espero que lo sepa apreciar. Eso, gente. Espero que les haya servido este tutorial. Espero que también les haya dado las herramientas para poder personalizarlo a su gusto. Si quieren el cuello más escotado lo pueden hacer. Como mi consejo es que hagan su muestra, que la bloqueen de la misma forma que van a bloquear su pieza final en caso de que lo vayan a hacer. Y que confíen 100% en eso, en el proceso. Porque creo que eso es un poco la enseñanza que me deja esto. Porque estuve todo el tiempo dudando durante el proceso y finalmente el cuello quedó de la dimensión que yo quería. El largo también. Entonces, no sé. Al menos yo me quedo muy contenta y espero que ustedes también. Suscríbanse a mi canal, por favor. Tengo más tutoriales, tengo algunas playlists, así que echen un ojo a mi canal para que vean si hay algo más que les interesa. Cuéntenme en los comentarios si es que lo hicieron y vayan a mis redes sociales porque estoy en todo este proceso de empezar a hacer talleres y patrones y todo eso y voy a necesitar mucho su apoyo, así que les espero por allá también. Les mando un besito, espero que hayan tenido un lindo Día de la Madre, en caso de que lo celebren. Si no lo celebran, está todo bien. Espero que les haya quedado lindo y que ojalá hayan aprendido algunas cosas que puedan aplicar en sus futuros proyectos también. Nos vemos para la otra. ¡Mua!